Vamos a ir paso por paso. Paso número 1. Okay. Pongan ahí saludo. ¿Cómo les fue con la tarea? Muy bien. ¿Sí la hicieron? Sí. ¿Cuál fue? ¿Qué es la iglesia? Ajá. ¿Qué es la iglesia? Ándele, mire qué bien. ¿Hicieron un resumen ya? Ajá. Ándele, qué es bien. La iglesia católica. Oiga, qué bien, eso está muy importante. Dice aquí es la iglesia cristiana más numerosa, está compuesta por 24 iglesias sui juris, la iglesia latina, las iglesias orientales que se encuentran en completa comunión, el Papa, y que en conjunto reúnen a más de 1.329 millones de fieles en el mundo. Muy bien. Qué bueno. ¿Y qué otra cosa les dejé? ¿Nomás fue eso? Eso y los versículos. Los versículos. De Pedro 3:16 y Romanos 8:28. Ah, ok. Romanos 8:28, ¿qué dice? El Romanos 8:28 dice que Dios, los que creen en Dios son los que tenemos fe en Dios. Los que tenemos fe en Dios. Ajá. Todas las cosas que nos pasan son para nuestro bien. Correcto, así es. Sí, más o menos. Todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Eso llevándolo a la práctica resulta muy bueno. Si no se lleva a la práctica, de nada sirve. Si se lleva a la práctica nos sirve mucho porque cualquier problema que suceda en la vida, luego decimos esto es para mi bien. Aunque si es una cosa mala, aunque me esté yendo mal, pero es para mi bien. Entonces eso resulta bien, porque si no, de lo contrario va a estar dando vueltas algo en la cabeza, así dando vuelta y vuelta. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede esto? Si yo hice esto, si yo estaba bien, si no sé qué, y va a estar dando vuelta ahí en la cabeza, ¿no? Sí, ciertamente que hay que reflexionar qué se hizo y todo, ¿verdad? Pero llega el momento en que tranquilo, ya se reflexionó, entonces ahora esto va a ser para mi bien. ¿Quién lo dice? Dios. Así es. Y entonces, tranquilo. Ok. ¿Y la otra cita bíblica? ¿Cuál era? 2 Pedro 3:16. ¿Qué dice? Que los ignorantes y los... ¿cómo se dice? Que no tienen fe. Ajá. Le van a... ¿cómo se dice? Los ignorantes interpretan la Biblia, que la Biblia es difícil de entender. Ajá. Y que los ignorantes y los que tienen poca fe, Ajá. no lo usan para su contra. No, la entienden torcidamente. Ajá. En su propio daño. Así les va a hacer daño. Así es. 2 Pedro 3:16 dice así, que cuando una persona tiene la fe no la tiene bien firme, su fe, va a torcer las escrituras y le va a hacer mal lo que dice la Biblia, porque la va a interpretar de otro modo. Llevado eso a la práctica, por eso vemos que hay un montón de iglesias protestantes, porque les hizo mal, porque cada quien entiende de una manera diferente la Biblia. Tienen diferentes interpretaciones bíblicas que no se pueden ver ni ellos. Es decir, no, aquí dice la Biblia eso, no, dice esto, no, la quiere decir esto, no, esto es así, no sé qué, y bueno, ya hay una separación ahí. Y después, con el tiempo, de esa misma, que hay ese grupito ahí, resulta que otro lo interpreta de otro modo y se hace otra más. Entonces, por eso se está dividiendo y dividiendo. Cada quien tiene su propio... Así es. Entonces nosotros debemos aprender lo que dice la Iglesia, que es la que hizo la Biblia. La Iglesia Católica es la que hizo la Biblia. Entonces es la que sabe cómo interpretar la Biblia. Así que bueno. Pedro, ¿verdad? Pedro y bueno, y todos los apóstoles, ¿verdad? Porque Pedro y los apóstoles y los sucesores, los que siguen. En este caso ahorita actualmente es el Papa y los obispos y los sacerdotes. Así es. Y eso está también en
en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es otro libro igual a este, así, donde nos dan la interpretación de ciertas partes de la Biblia para que nosotros no caigamos en error. También es otro libro igual a este, que ahí mismo lo venden, o lo pueden bajar en el internet, está en PDF, y ponerlo en la computadora. Yo aquí lo tengo en PDF. Y también la Biblia está en PDF, la Biblia, esta no, la Biblia católica de Jerusalén, así se le llama. Pero es católica también. Y es que hay muchas ediciones. Muchas interpretaciones me comentaba no, ediciones. No interpretaciones, ediciones. O sea, esta es la Latinoamérica, y hay otra que se llama la Biblia de Jerusalén, de diferentes editores, pero es lo mismo, no cambia. Cambiarán ciertas palabras, pero son sinónimos. No es que cambie lo esencial. Tiene a lo mejor le acomodado de las cosas, algo, ¿verdad? Ajá, así es. Bueno, ahora nos pasamos al paso número 2. Anoten por ahí algo que no se les olvide del paso número 1. Algo que crean conveniente que se les quedó poquito, que fue lo que hicimos ahorita. Saludos. Voy a traer algo de acá. Repaso del paso número 2. Ok. De todo, pues, después al final le damos una repasadita a todo. Ok, paso número 2 es oración. Bien, la oración, apuntan ahí para que sepan adelantito. ¿Sí se acuerdan qué es hacer oración? ¿No se acuerdan? Para ponerse, ¿qué es hacer oración? Es para protegernos. No. Ese es un modo de hacer oración, ¿no? ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Correcto. Es dialogar con Dios. Es un diálogo con Dios. ¿Pueden anotar ahí? Para que no se les olvide. Es un diálogo con Dios. Y para un diálogo se requieren palabras. Entonces yo le hablo a Dios con mis palabras, y Dios me habla a mí con su palabra escrita. ¿Ya? Bueno, ok, continuamos. Vamos a ver ahora ahí mismo, letra A, ahí, inciso A, Dios nos habla, y le ponen ahí Lucas 11:13. Ahora abrimos la Biblia, Lucas 11:13. Ok, bien, vamos entonces a ver Lucas 11:13. 11:13. Dios nos va a hablar. Vamos a ver. Porque la oración es dialogar con Dios. Ahorita nos va a hablar Dios ahí. Lucas 11:13. O capítulo 11, versículo 13. A ver, ¿qué dice? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo piden? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay que repetir eso, y cuando uno repite lo que está en la Biblia se convierte en oración. Si lo repite muchas veces, es oración. Lo que está uno haciendo. O sea, ¿queremos orar? Sí, ok. Entonces ve una parte de la Biblia, repítele varias veces y eso es oración. Entonces vamos comprendiendo poquito a poco lo que dice Jesús ahí, lo que dice Dios. Vamos a repetir entonces eso unas cuantas veces y luego ya nos pasamos a otra cosa. ¿Qué dice el inciso A? El inciso A. Dios nos habla, Lucas 11:13. Muy bien.
Lucas 11:13. Vamos a repetir entonces todo. Si ustedes que son malos, vamos a repetir todo. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ok. Inciso B. Vamos a ver. Profundización en la oración. Bien. Ahora vamos a meditar lo que leímos. Dice aquí Jesús, vamos a ver aquí, ¿a quién le dice Jesús esto? ¿A quién le dice Jesús esto? Miren, les voy a hablar de muchas cosas aquí, no le hacen que no apunten todo, pero ya después apuntan lo que más o menos les haya quedado de lo que les digo, porque si se ponen a apuntar todo lo que digo, pues no vamos a terminar. Ok, entonces ahorita vamos a profundizar en la oración. Ahorita leímos varias veces, ahorita vamos a profundizar. ¿Cómo? Así. ¿A quién le está diciendo Jesús estas palabras? Ok, para ver a quién se la está diciendo, tiene uno que ver el contexto. Es decir, arriba, hasta arriba, vamos a ver hasta dónde hallamos la clave a quién se dirige Jesús. Vamos a ver el capítulo 11, versículo 1, ahí está la clave. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Ok, entonces, ¿a quién le está diciendo Jesús eso? A sus discípulos, a los que le está enseñando, que son los 12 que lo están siguiendo siempre, ¿verdad? Aunque hay más discípulos, pero siempre en la Biblia cuando se refiere a discípulos, se refiere casi siempre a los 12. Casi siempre se dirige a los 12, se dice que son los 12, los que siempre andaban siguiendo a Jesús, aprendiendo de él. Entonces, dice, es Jesús entonces el que dice eso, el que está diciendo a sus discípulos. Ahora nos ponemos nosotros en el lugar, porque ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita? Nos estamos poniendo de discípulos de Jesús. ¿Ok? Es decir, estamos aprendiendo de él. Entonces, esto es para nosotros también. Esto nos queda a nosotros también. Le queda especialmente a los papás, ¿ya? Pero no quiere decir por eso que se limita a los papás nada más, sino que es para toda persona que es discípulo, que está aprendiendo de Jesús. Entonces nos dice Jesús así: si ustedes que son malos, ¿por qué dice que son malos? Porque ciertamente que los humanos somos malos. No quiere decir por eso que seamos malos totalmente. Okay. Pero sí nuestra tendencia a ser malos la traemos. Entonces, porque en otra parte dice Jesús que solamente Dios es bueno. Así es, en otra parte. Bueno es solamente Dios. Todos nosotros tenemos siempre cosas malas. Tenemos nuestro corazón a rayas. Malo, bueno, todo. ¿Okay? Como le escuché a un padre que dijo que un niño se le acercó a su mamá y le dijo: mamá, ¿cómo tienen el corazón los santos? Lo tienen blanco, muy blanco, y los malos lo tienen negro. Y entonces dijo el niño: entonces quiere decir que yo lo tengo a rayas, blanco, negro. Bueno, entonces así es. Entonces por eso dice aquí Jesús: si ustedes que son malos
a pesar de que somos malos, les damos cosas buenas a nuestros hijos. Con cuanta más razón el Padre que está en el cielo, que sí es bueno, nos dará el Espíritu Santo, y se lo pedimos. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo. Ok, les voy a decir algo aquí. En Dios hay 3 personas distintas. No sé si les dije eso la semana pasada. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí se los dije o no? Ok. Son 3 personas distintas en una misma naturaleza. Ok. No es que sean 3 dioses. No. Son 3 personas distintas en una sola naturaleza. Así como nosotros somos millones de hombres y una sola naturaleza de humanidad, así también Dios es 3 personas distintas en una sola naturaleza de Dios. ¿Ok? Okay, así es. Entonces, aquí dice dará Espíritu Santo, es decir, nos va a dar de aquí cuando dice nos dará Espíritu Santo, que nos va a dar presencia de Él en nuestra vida. Y nosotros, ¿para qué queremos la presencia de nuestra vida? Para que nos ayude a entender la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Porque nos ayude a entenderla. Porque nosotros así de por sí no la podemos leer así sin decirle que nos ayude. Porque podemos caer en error. Entonces necesitamos la ayuda de Él. Bien. Entonces estamos profundizando ahorita en la oración. Y vamos a continuar haciendo oración. Voy a seguir yo. Padre Dios, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros. Si quieren, repitan conmigo. Padre Dios, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros. Quita de nosotros todo miedo, toda desesperación, todo estrés, todo cansancio. Queremos tu presencia en nosotros. Pon paz en nuestro corazón. Danos alegría. Haznos agradecidos contigo. Protégenos de todo mal. Padre Dios, reconocemos que tú eres nuestro Padre. Regálanos Espíritu Santo. Ya sabemos que por el bautismo tenemos el Espíritu Santo, pero queremos más Espíritu Santo. Espíritu Santo que habitas en nosotros por el bautismo, ayúdanos. Queremos poner atención a nuestro Padre Dios, que envió a Jesucristo a la tierra para hablarnos del camino que nos conduce a la salvación, a la felicidad, a la paz. Amén. Si no sabían qué es amén, pongan ahí amén. Quiere decir así sea, para que no se les olvide. Bien, hasta ahí cerramos la Biblia y ahora vamos a entrar a la lección. Vamos a ver ahorita el tema, ¿quién hizo la Biblia? Si quieren poner ahí, paso número 3, ¿ok? ¿Cuál va? ¿Paso 4 o cuál es? 3. El 3. Ok, tema, ¿quién hizo la Biblia? ¿Ya? Bueno, ok. Cuando vamos a hablar de la Biblia, esto es muy importante, miren, fíjense bien, Cuando uno va a hablar de la Biblia, tiene uno que entender los términos que se van a usar. Okay.
porque si no, cada quien va a pensar de diferente modo. Siempre tiene uno que poner, cuando va a dar un tema, asentar bien lo que es, de lo que vamos a hablar, de dónde vamos a sacar todo eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahorita a ¿qué? A hablar de la Biblia. Ok, ¿y qué es la Biblia? Entonces hay que ver qué es la Biblia. ¿Sí? Hay que saber qué es la Biblia, para después ya meternos a fondo a ver qué es la Biblia. Ok. La Biblia es la palabra Biblia es una palabra de origen griego que quiere decir libro o libros, sencillamente. Entonces, en otras palabras, este es el libro. La Biblia es el libro. ¿Ok? Ok, nada más que se le dice Biblia para distinguir de otros libros. ¿Verdad? Para distinguirlo de otros libros, porque este es un libro religioso. ¿Verdad? Y los otros libros, pues no. Este es un libro religioso por excelencia, porque es donde está, es la fuente de donde sale nuestra religión. ¿Sí? De donde sale los que seguimos la iglesia de Jesús. Esta es la fuente. De aquí nos alimentamos todos los seguidores de Jesús, el Papa, los obispos, los sacerdotes y nosotros. De aquí nos alimentamos de la palabra de Dios. Todos somos discípulos de Jesús, el Papa, los obispos, los sacerdotes y nosotros. Todos somos discípulos de Él. Y cada quien tiene su lugar en la iglesia. ¿Sí? El Papa es el representante de la iglesia, los obispos son los que le ayudan, los sacerdotes también le ayudan al obispo, y nosotros somos colaboradores con cada sacerdote en la comunidad donde estamos, en el barrio, en la parroquia donde estamos, ¿no? Así es. Así está la cosa. Entonces, Biblia quiere decir libro, en idioma griego. Bien. Ok, entonces eso quiere decir, si quieren anotar, no se les olvidará. O sea, Biblia quiere decir libros. En griego, sí, es una palabra de origen griego que quiere decir libro. Así es. Okay, entonces el tema se llama, decíamos, ¿qué? ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién hizo la Biblia? Muy bien, hay que precisar lo que estoy diciendo. Cuando yo digo quién hizo la Biblia, no estoy diciendo quién la escribió. No, estoy diciendo quién juntó todos los libros en uno solo. Porque la Biblia es una colección de libros. Entonces, cuando yo digo quién hizo la Biblia, no estoy diciendo quién la escribió, sino quién juntó todos los libros en uno solo. Eso es lo que quiere decirse, ¿ok? ¿Sí nos entendimos? Sí, sí, que fue el Papa Damaso, ¿verdad? Primero, el año 382, así es. Qué bueno que se les grabó eso. El año 382 fue el que juntó todos los libros. Entonces fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia, ¿ok? El año 382. Porque antes de ese tiempo no estaban juntos los libros y no estaban tampoco escogidos porque había más. Era necesario que alguien dijera los libros donde Dios nos va a hablar, ¿ok? Y escogerlos, porque había más. Eran los de todos los discípulos. Y todavía están, esos libros todavía están, los que no eran auténticos, ¿ok? Porque imagínense, Jesucristo murió el año 33, ¿no? Ok. De allí, los apóstoles empezaron a hablar lo que Jesús dijo, no a escribir. Empezaron a hablar lo que Jesús dijo. Hasta el año 50 aproximadamente comenzaron a escribir. Y terminaron de escribir hasta el año 90. Estaban los escritos, pero aparte de lo que habían hecho los apóstoles, había otros supuestamente que los habían hecho también los apóstoles, supuestamente, ¿no? Que con el tiempo pues ya eran muchos,
Imagínense, pasaron 300 y tantos años sin Biblia. Nada más cada parroquia cuidaba su congregación para que no se desviara, ¿verdad? Y ciertamente que pues estaban en los libros ya, pero estaban sueltos y cada parroquia cuidaba que no se metieran libros que no eran, ¿no? Pero de todas maneras se metían, se inquietaban con libros que no eran, ¿no? Por eso es que tuvo que reunirse, subieron los obispos y hicieron esa reunión para escoger los libros y resolver ese problema. ¿Sí? ¿Cuáles eran los verdaderos? A lo mejor sí, y les digo que esos libros se llaman libros apócrifos, así se le llama eso. Apócrifos quiere decir falsos, que no son. Y se le da ese calificativo a los libros estos de la Biblia, apócrifos, para distinguir y no decir falsos, porque para distinguir que se trata de la Biblia, pues. Y así como Biblia es libro, pero se dice Biblia porque se distingue de los demás libros, ¿verdad? También la palabra apócrifo es falso, o sea, no bueno. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Todos los discípulos... Y esos libros están todavía en el Vaticano, o sea, que ahí están. Si alguien dice, yo quiero ver un libro apócrifo, ahí está. Y también está en PDF, creo, no me acuerdo. Ajá. Y otros libros que no son apócrifos, pero que no los aceptaron tampoco, es decir, otros libros que sí son auténticos, pero que no los aceptaron como para que entraran aquí. Y también están ahí, dispuestos. Ahí serían los del Judas, no, él no escribió. Sí, lo del Evangelio de Judas, así es. Pero el Iscariote también escribió. No, ese no, el otro. El malo. El malo, no, el bueno, se supone que escribió, pero no. No, bueno, él tiene una carta nada más. Pero también hay Evangelio de Judas, que es apócrifo. Y hay un Evangelio de Tomás, que es apócrifo. Y hay un Apocalipsis de Moisés, que es apócrifo. Que es apócrifo. Entonces hay muchos libros así. Pero estos que están aquí son los que escogió la Iglesia como auténticos. ¿Sí me expliqué? Confiables. Y eso desde el año 382 hasta nuestro tiempo no se han movido. ¿Ok? Ahí están. No se han movido. Así están. Ya quedaron así y no se van a mover. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Les decía yo que para poder meternos como vamos a estudiar la Biblia y vamos a estudiar nuestra religión, para tener fundamento sólido, entonces tenemos que irnos poquito a poco para ir sentando bases, ¿ok? Para cuando alguien nos pregunte, pues ya sabemos, esto viene así, así, así. Desde el comienzo, Biblia. ¿Sí? Luego, ¿quién hizo la Biblia? Y ahí vamos poquito a poco. Bueno, ok. Ahora, estamos en el tema, ¿no? Ok, vamos a apuntar ahí. Vamos a apuntar ahí división de la Biblia. Ok, primera parte. Antiguo Testamento. Así se le llama la primera parte. Primera parte, Antiguo Testamento. Y le ponen ahí 46 libros. Segunda parte, Nuevo Testamento, 27 libros. Suman total 73. Ok, entonces la Biblia tiene 73 libros. Ok, bueno. Ahorita nos vamos a meter solamente a estudiar el Antiguo Testamento, solamente. No nos vamos a meter con el Nuevo, puro Antiguo, ¿ok? Pero antes tengo que decirles que tiene muchas maneras de decir el Antiguo Testamento, ¿ok? Tiene muchos modos de decirse. Se le llama de muchos modos. Se le llama Antigua Alianza, Antiguo Pacto, podríamos decir de otro modo Antiguo Contrato. Todos esos nombres tiene,
Okay, también viene siendo lo mismo. Lo más conocido es Antiguo Testamento, pero tiene también los otros nombres: Antigua Alianza, Antiguo Pacto, así es. Entonces todo está así, ¿no? Okay. Y decíamos que son 46 libros, ¿verdad que sí? Los del Antiguo Testamento. Okay. Ahora bien, el Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo en la Biblia. El Nuevo. Pueden apuntar ahí abajo. El Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo. Con el libro de Mateo. Entonces, aquí está. Aquí comienza entonces aquí está. Este es el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí comienza Mateo. Ese tiene menos hojas que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene más, con más letras. El Antiguo Testamento tiene el Nuevo. Entonces el Nuevo Testamento comienza con Mateo, con el libro de Mateo. Yo creo que no es ahí. Nada más les quería decir que pues abarca menos el Antiguo Testamento, ¿no? Perdón, es el Nuevo. Este es el Nuevo. Pero ahorita, como les decía, vamos a ver nada más el puro Antiguo Testamento. Vamos a comenzar hasta donde le alcanzamos a dar. Vamos a ver hasta dónde le alcanzamos a dar. El Antiguo Testamento, ¿quién lo escribió? Van a poner ahí eso. No les dije incisos ni nada, ¿verdad? No. Pues me faltó eso, pero bueno. Antiguo Testamento. Si quieren, pónganle ahí ya número 1. Ahí. Antiguo Testamento. Primera parte. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Ese es el inciso. El número 1. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Y la respuesta es esta: los judíos y el pueblo hebreo. Los judíos, o sea, el pueblo hebreo. Ellos fueron los que lo escribieron, los judíos y el pueblo hebreo. Ahí no entramos nosotros, porque nosotros somos judíos, Hay muchas razas, ¿no? Pero los judíos fueron los que escribieron eso. Porque a los judíos fue a quien Dios les habló. Si de eso no apunten, porque si no se vamos a tardar. Entonces, a los judíos fue a los que Dios se les manifestó. Es decir, yo soy el Dios verdadero. Se les manifestó, ¿no? Porque recordemos una cosa, que recordamos nosotros lo de Adán y Eva, ya todos sabemos eso, ¿no? Que fue el primer hombre, la primera mujer. Viéndolo del modo, no de ciencia, sino del modo de fe. Porque la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe, Si nos metemos a la ciencia ya no queda, porque luego vamos a empezar, bueno, ¿cómo que fue un solo hombre? O no sé qué, y empiezan a salir cosas que no coinciden. Por eso cuando alguien dice, ¿cómo es posible que diga que fue un hombre y una mujer? Si aquí dice esto y aquí dice esto otro, y que luego se casaron estos con estos, pues si no había más que una mujer y un hombre, ¿cómo es que se casan por acá? La Biblia es un libro de fe. Por lo tanto, hay ciertas cosas que no vamos a entender. Entonces, ¿por qué dice así la Biblia? Porque la Biblia lo que nos quiere decir es que Dios es el creador, punto. En el libro del Génesis, que es el primer libro. Sí. No va a dar explicaciones que esto, que por qué, no. Simplemente Dios es el creador y punto. Y da ciertas cosas que van a coincidir con la ciencia, sí, pero otras no. Punto. Así es. Pero es un libro de fe. Es para entenderse con fe. Así es. Entonces no va a coincidir. Cuando alguien le dice a uno,
eso de que la Biblia, que no sé qué, que no sé cuánto, eso no es cierto. La ciencia dice, sí es cierta, tienes mucha razón, porque la ciencia no, la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Hay que entenderlo con fe. No tienes fe, bueno, no lo vas a entender. ¿Ok? ¿Me expliqué? Ok. Entonces, continuamos. Bueno, entonces fueron los que lo escribieron, fueron los judíos o el pueblo hebreo, porque a ellos se les manifestó Dios. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué ellos si a nosotros no? Bueno, pues esa es la decisión de Dios. O sea, nosotros no. Lo que puedo yo decirles es esto. Que es a mi manera de ver las cosas, ¿no? No es porque así sea, sino yo simplemente lo veo así. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, entonces empezaron a multiplicarse, ¿no? Ya sabemos que desobedecieron a Eva y vivían bien en el paraíso que Dios creó para ellos, no les faltaba nada, había armonía, paz, no había descontrol en el ser humano, que el descontrol que tenemos ahora, que tenemos que abstenernos de ciertas cosas porque se nos hacen vicios. No, cuando estaba Adán y Eva no tenían eso, estaba todo controlado, todo de armonía. O sea, había armonía en el ser humano, estaba todo controlado. Ahora tiene que controlar su ímpetu, su enojo, todo eso, ¿no? Cuando estaban, ya no había necesidad porque todo estaba controlado. ¿Ok? Ahora nos cuesta trabajo controlarnos. Así es. ¿Por qué? Porque Adán y Eva quiso conocer el mal junto con su esposo y bueno, estamos conociendo el mal. Así es. No era cuestión de Dios. Dios los hizo libres para decidir. Bueno, aquí estás bien, hay todo, no necesitas nada, ¿verdad? Pero si un día tú no quieres, bueno, no eres libre. Entonces vino como el relato es que Dios tenía un enemigo, el diablo. Bueno, ¿y el diablo quién lo hizo? Podemos preguntarnos. Pues el diablo lo hizo Dios, pero él se hizo diablo porque anteriormente era un ángel. No es que Dios haya hecho el diablo, él se hizo diablo, pues. Él se hizo engañador, mentiroso, por su voluntad también. Y él es un espíritu, y los espíritus no tienen cuerpo. O sea que Dios primero hizo lo espiritual, ¿ok? En su creación creó muchos ángeles, ¿sí? Entonces los creó también libres, no los hizo esclavos, los creó libres, escoger si les sirven o no les sirven. Entonces Lucifer o el diablo o Satanás, como quieren decirle, él se rebeló, aparte de que no quiso eso, se rebeló contra él y quiso sustituirlo a él, quitarlo a él y ponerse él como Dios. Entonces y como Dios le dio la libertad, bueno, entonces Dios tuvo que separarlo de su presencia a un lugar espiritual, ¿ya? No puedo decir como un lugar porque es ocupar un espacio, allá en lo espiritual no hay espacio, ¿ok? Pero podemos decir un lugar espiritual para no meternos en problemas. Entonces lo separó, pero sigue así, va a seguir siendo daño. Entonces, como Adán y Eva estaban en el paraíso, el diablo fue a donde estaban ellos. Como ellos son libres, los demonios siguieron libres, o sea, los separó nada más, pero fuera de su paraíso, de su presencia, ¿no? Y Adán y Eva eran de carne y espíritu a la vez. Entonces viene el diablo y hace eso, se mete a una serpiente, habla a la serpiente, le habla a la mujer para engañarla y la engaña, ¿no? Y como Dios hizo a la mujer y al hombre libre,
bueno, pues le puede dejarse engañar. Y hasta la fecha todavía nosotros somos libres de que nos engañen, todavía. O sea, eso no se nos quita. Bueno, entonces fueron engañados, ¿ya? Y el diablo pues lo echó a un lugar espiritual especial para él, ¿no? Pero con la libertad de poder venir a la tierra. Así que pues viene para acá, se mete al paraíso, le habla a Adán y Eva, los enreda, los embauca. Como Adán y Eva son libres de creer o no creer, bueno, pues le creen. En lugar de creerle a Dios, le creen al diablo. O sea, imagínense, por eso se le llama diablo, porque es mentiroso. Eso quiere decir engañador. Entonces, Dios, ampliando un poquito el pecado de Adán y Eva, ampliándolo un poco, lo que le dijo Dios es esto. Le dijo, miren, ustedes son libres aquí, pero no, dice la Biblia, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de él morirán sin remedio. Okay. Entonces desobedecieron, porque Dios no les dijo, voy a poner un cerco aquí para que no tomen nada, ¿no? Sino son libres. Eso de ese árbol significa su libertad de hacer el bien o de hacer el mal. O sea, es como decir, aquí todo es bueno, pero ahí está esa puerta. Si ustedes quieren conocer el mal, ahí está. ¿verdad? Pero yo no quisieran eso, pero si ustedes quieren, bueno. Viene el diablo y le dice, no es cierto que se van a morir, es puro cuento. Entonces los empieza a engañar, le creen y bueno, lo que pasa es que se van a hacer como Dios. Fíjense, entonces pues caray, como Dios, pues está bueno eso de haber dicho, ¿no? Sí. Los engañó. Bueno, ¿y por qué Dios no acaba con el diablo? Mejor hubiera acabado con él, ¿no? Y ya se acaba todo. No, es que los espíritus no mueren. Dios los hizo así. Dios los hizo, los espíritus no pueden morir. Por eso es que nosotros no morimos tampoco. Se muere el cuerpo, pero el espíritu no. Es decir, el alma, no se muere el alma. Así es. Entonces el cuerpo sí se muere, pero el alma no. Y las almas buenas y las almas malas se van para diferentes partes, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿dónde dice Mateo 10:28? Sí, ¿dónde dice que el alma no muere? Mateo 10:28, nomás anótenlo ya para no entretenernos, para que sepan dónde dice. Jesús es el que dice eso. Y no nada más esa parte de la Biblia, hay muchas partes de la Biblia, ¿eh? Pero Jesús dice ahí, dice, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo y el alma no. Porque el alma no muere. O sea que todos los que, cuando dijo Dios, si comes de este árbol morirás sin remedio, lo que quiere decir es que se va a separar de Dios el hombre y no va a poder entrar al paraíso cuando deje este mundo. Eso quiere decir morir, porque hay ciertas palabras en la Biblia que no coinciden con el diccionario. La mayoría coincide, pero algunas no coinciden. Por ejemplo, muerte en el diccionario dice que es dejar de existir, ¿ok? Y muerte en la Biblia no es dejar de existir. Es morir el cuerpo y el alma sigue viva. Eso es muerte en la Biblia, ¿ok? Tiene muchos significados, aparte de eso, tiene muchos modos de explicar y hay como 3 tipos de muerte que se explica en la Biblia, ¿ok? Entonces, esta muerte, que le digo yo, es separación del cuerpo y del alma, ¿ok? Sí, el alma queda separada cuando uno muere, y el alma se va con Dios. Y ya sabemos nosotros que hay 3 lugares donde ir cuando muere el alma: con Dios, o al infierno, o al purgatorio. Así es. Las personas que mueren en pecados graves y no pidieron perdón a Dios a través del sacerdote,
pues se van a ir para allá, pero yo no quiero decir que se van para allá 100%. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. Él es el juez. Él es el juez. Cuando uno muere, se va a juicio. De inmediatamente hay un juicio, y ahí vemos lo que se hizo cada quien, y Dios es el que determina, bueno, no entra aquí, o se va al purgatorio, o entra ya, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, dice, ay, aquella persona nunca se confesó, nunca esto, está en el infierno. No, pues yo no puedo decir eso. La Biblia lo dice, sí, pero yo no soy juez. Yo no puedo condenar a nadie porque yo no soy juez. El juez es Dios. Así es. Él es el que conoce. Él es el que determina qué personas se van o qué no se van. Y el corazón, ¿verdad?, de cada persona lo conoce. Sí, él conoce el corazón de cada persona, y solamente él juzga. Pues algunos dicen, a veces podría decir una persona, ¿no? Esa persona que van ahí, que murió, se suicidó, ¿por qué lo traen si fue un pecado grave el que cometió? Está en el infierno. Eso no es correcto, porque uno no puede juzgar a nadie y mandarlo al infierno, ¿no? La Biblia dice eso, ¿no? Pero uno no es juez. La Biblia dice que los que cometen un pecado grave se van al infierno. Pero yo no digo, aquella persona ya se fue al infierno porque yo no soy Dios, ¿ok? No sé si me expliqué o los enredé ahí. Sí. Ok. El juez es Dios, sí, y es el que determina. El que conoce los corazones, ¿verdad? El que conoce los corazones de las personas y todo eso, sí. Ajá. Así que bueno, entonces bueno, así es. Ok, entonces estamos diciendo que, entonces les decía yo que, entonces cuando Adán y Eva tuvieron hijos, ¿ok?, se fueron multiplicando en la tierra, multiplicando, ¿ok?, se fueron multiplicando todos. Y ciertas personas detuvieron el origen de ellos, ¿ok? Un pequeño grupito se quedaron sabiendo el origen de ellos, de dónde venían, ¿ok? Sabían que Adán y Eva, sabían de todo eso, ¿no?, que eran los primeros padres de nosotros, y los otros no. ¿Y por qué los otros no sabían? Porque el hombre es así. El hombre es así. Por ejemplo, ahorita todavía te encontramos personas ateas. Todavía hay. Todavía hay muchos ateos, no creen en Dios. Esto no es nuevo. O sea, y luego no es tan fácil tener fe. Y luego tampoco es fácil seguir la vida de del creyente tampoco. Es más fácil seguir la corriente del mundo, no es fácil. Ay, ¿qué vas a hacer a misa, hombre? Te vas a morir allá. ¿No es cierto? Sí, te va a dar más rápido. Así es, ok. ¿Y tú qué haces leyendo la Biblia? No, eso me gusta a mí. Se van a dormir ahí. Así. Eso duerme. Es más, ni le entiendo nada. Yo no hago eso, no. Nomás hay que portarse bien y ya, y ¿para qué te metes en enredos, hombre? No deja eso. O sea, eso no es nuevo, eso siempre ha existido desde el principio. Porque el hombre se desprendió de Dios, entonces ya no tiene control de sí mismo, porque le va a dar trabajo orar. Y pues le va a dar trabajo orar. O sea, tiene uno que luchar contra sí mismo para poder hacer tiempo para orar. Así es. Entonces no es fácil. Bueno, pues eso es desde el principio. Entonces mucha gente se va alejando, retirando de Dios, todo, retirando, y nada más un pequeño grupo conservaba esa fe, ¿ok? Que de todas maneras estaban tentados a creer en las otras ideologías, en otras cosas que estaban por ahí, ¿no? Que rodeaban el mundo, las otras creencias que traían nosotros, porque el hombre no puede vivir sin religión. El hombre no puede vivir sin religión.
porque se empieza a pensar, ¿no? O sea, por ejemplo, se alejan de Dios, ¿no? Totalmente, ¿no? Ya se alejaron, ok, pero después los que nacen dicen, bueno, ¿y de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? ¿O qué? ¿Qué va a pasar después que nos morimos? ¿Se acabó todo o qué? Y pues empiezan a pensar así, ¿no? Se alejaron de los que sabían del origen, o ya están por allá muy lejos, en otra parte, se regaron en todo el mundo. Entonces, pues quedan todos desorientados. Y luego pueden pensar así, porque es tentador pensar así. A mí se me hace que el sol es Dios, porque sale todos los días, mira, por él vivimos, no sé qué, ¿no? Empiezan a pensar así. ¿No? Y luego las estrellas, yo creo que esos son dioses también que están allá. Y pues empiezan a pensar así. Las tribus, ¿verdad? Las tribus, sí. Y luego empiezan a inventar más cosas y más. No, es el aire, Dios. No, es el mar. O sea... Por eso ponen que Dios del mar, que el... Y luego, no, hay un Dios de la guerra y Dios del agua, y empiezan a creer cosas así. Por no saber el origen, haber perdido, se perdieron, quedaron ciegos, pues. Sí. Así es. Sí, por eso Jesucristo cuando viene dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él nos habla de Dios, y nos habla de que hay un Dios, que es su Padre y que es Dios nuestro también, y que Él nos hizo y todo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así es. Bueno, entonces, a ese pueblo así, Dios se les manifiesta. Porque cuando ya el hombre se desprende del paraíso, pues se aleja de Dios. Ya no hay comunicación con Dios. Así Dios, cuando estaban en el paraíso, Dios hablaba con ellos directamente. Se salen de ahí, ya no va a haber eso, porque van a vivir de fe, creyendo. Y eso es difícil, no está tan fácil. No es fácil eso. Perdieron eso, y eso se los advirtió, Dios se los advirtió, les dijo, van a conocer el mal. ¿En qué consiste el mal? En que ya no lo van a ver a Él. Ya no se va a ver, ya no se va a escuchar como ellos lo escuchaban, ya no, ya eso ya quedó atrás. Ahora Dios les va a hablar a través de personas, a través de profetas que va a escoger Él. Porque Dios no dejó al hombre así nomás. Dije, bueno, ya se muere, que se... No. Él va a enviar personas para que nos hablen de Él. Porque no quiere perdernos Él, porque nos ama. O sea, el objetivo de habernos creado Dios es para que después de que vivamos en esta tierra, irnos con Él. Ese es el objetivo, para que estemos eternamente felices allá. Que el plan primero era que no muriera el hombre, ¿verdad? Sino que quedara así, sin morir nunca, y feliz y contento. Eso se perdió. Sí. Ahora, otro plan, ¿cuál? Pues ok, no hay problema, yo sigo, les voy a poner otro plan. Ahora obedezcan este camino y también se van a venir conmigo. Así es. Y les puso otro camino. O sea, aquel se acabó, aquel primer pacto, podríamos decir, aquel primer contrato que hizo Dios. Ok, aquí está todo está bien, ese es el contrato es este, ¿no? Tan sencillo como decir, ok, todo está bien aquí, solamente hay una cláusula. ¿Cuál? No coman de ese árbol, porque el día que coman se van a morir. Ok, le rompieron el pacto, el trato. Ok, ahora hace otro. Sigan mi camino, sigan a los profetas, y entonces van a tener vida eterna. Cuando se vayan de este mundo, ¿no? Pues ese es el otro pacto, o el otro contrato que hizo Dios. Y a todo eso le llama Antiguo Testamento, al antiguo pacto. Cuando viene Jesucristo, hace un nuevo pacto con Dios Él. Sí, pero no me voy a meter ahí porque si no, no vamos a ver lo que queremos. Lo que queremos, estamos hablando sobre quién hizo la Biblia, ¿no? Pues ya me fui de allá porque tenía que explicar algo un poquito de ahí. Ok, entonces, la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito por los hebreos o el pueblo judío. Ok, bueno, ellos escribieron los libros esos en hebreo
Los escribió en hebreo y en arameo. Ese fue el idioma en que los escribieron originalmente. En hebreo y arameo. Originalmente así se escribieron, ¿eh? Eran dos idiomas que se manejaban ahí en esa región. Así es. Ellos tenían esos idiomas, el hebreo y el arameo. Pero era más el hebreo que el arameo. Como aquí Estados Unidos, inglés y algo así. ¿Sí? Cercano. Por ejemplo, Jesucristo habló en arameo, que según vi yo es algo derivado del hebreo. Así es. Entonces él predicó en arameo. En arameo. Así es. Pero los demás libros están en hebreo. Así es. Y creo que algún otro por ahí, eso sí no estoy seguro, también en griego, en idioma griego, eso no estoy seguro. Eso no lo apunte. Entonces así fue como están los libros del Antiguo Testamento. Originales. Ok, ahora, originales no hay. Son copias. Anteriormente no había imprenta, así que los judíos tenían un grupo de judíos en su religión que se dedicaban exclusivamente a copiar. Eran copistas, le decían los escribas. Escribían. Los escribas les decían que era un grupo de judíos numeroso porque su dedicación era exclusivamente hacer copias, toda su vida. Copiar. O sea, bueno, entonces eso es lo que hacían. De tal manera que no tenemos originales. Ni del Nuevo Testamento, ni del Antiguo Testamento tampoco. No hay originales, ¿ok? Ok, entonces son puras copias. Las cartas también eran copias. Todo, pura copia, sí. Así es. Entonces actualmente ya no existe eso. Pues imagínense, hace 2000 años de eso, y el Antiguo Testamento hace 3500 años. Pues no, porque el papel se deshizo, el papiro. Sí, así es. Escribían en cuero, o en papiro, o en piedras también. Así es. Como lo de Moisés, ¿verdad? Como Moisés, que grabó en las piedras, así es. Los mandamientos. Los mandamientos, así es. Así viene todo, ¿ok? Y ahí le vamos a dejar. Vamos a dar una repasadita. Entonces, a ver, ¿qué fue lo primero que hicimos? El paso número 1. Saludo. El paso número 2. La oración. Ajá. Paso número 3. La Biblia, ¿no? Sí, el tema, ¿verdad? A ver, vean. Sí. Paso número 3. ¿Qué es la Biblia? Ok, luego 1. La división de la Biblia. En 2 partes. Ajá. Y luego. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El antiguo son 46 libros y el nuevo es 27. Ajá. Son 73 libros. Ajá. ¿Y luego qué más? ¿Y quién escribió el Antiguo Testamento? Okay. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Fueron los judíos, que también es lo mismo, que se puede decir lo mismo hebreos, sí. o pueblo hebreo, así es. Entonces, ya sabemos que era una raza del hombre, ¿no? Y pues nosotros no somos judíos. Nosotros pertenecemos en la Biblia se le llama, a los que no son judíos se le llaman paganos. Que no creen. Los que no creían en Dios, así es. Que cuando llegó Jesucristo, pues ya nos hicimos, no nos hicimos judíos, sino nos hicimos cristianos, porque seguimos a Cristo. Así es. Es malo decir cristianos a los que no son católicos, es malo decir eso, porque no es correcto decirles a ellos cristianos, porque los auténticos cristianos somos nosotros, no ellos. ¿Por qué? Porque las iglesias de ellos comenzaron a partir del año 1520. Así es. Y nosotros comenzamos del año 33, cuando Jesucristo murió, comienza la iglesia católica.
Que es incorrecto decir, cuando alguien dice, ahí van los cristianos, no se dice así, se dicen protestantes o hermanos separados, eso es lo correcto. Pero se ha difundido mucho eso. Nosotros los católicos a veces decimos, no, ahí van los cristianos. ¿Por qué tú no eres o qué? Que yo no soy cristiano o qué. Pues tú no estás mal, o sea, no es así. Se dice los protestantes o los hermanos separados. Así es. Es que ellos se autonombran cristianos, pero no son los auténticos, porque no vienen de la iglesia de Cristo. Ellos hicieron otra iglesia. Hasta ellos mismos dicen, yo no soy católico. Dicen, yo soy cristiano, pero ¿de qué iglesia? Pues hay tantos, como 60,000. O sea que no son de la iglesia católica. Y la iglesia católica nació el año 33. Así está dentro de la historia, como por ahí, ustedes más o menos ahí buscaron algo de eso, ¿no? Que es abundante eso. Cuándo se inició, cómo se inició, todo, ¿ok? Pero ese es otro tema. Hoy estamos viendo en la Biblia, ¿ok? Entonces ahí le vamos a dejar ahora. Ahora la tarea es esta, ¿no? Les dejé una tarea por ahí, ¿cuál era? Es la oración, ¿no? Basada en... sí, la oración, así es. Y lo de Dios nos habla, Lucas 11:13, pensar en orar con eso, hacer oración con eso. Bien, entonces eso es lo que van a hacer. Ahora la tarea es esta. Aquí está la lección. Van a ver aquí échenle una leidita a la lección, que lo que yo les estaba explicando, aquí está. Ahí está. Ahora, último paso, ¿qué sería el paso qué? Es el número 4. El número 4, ok, vamos a poner el número 4. No, creo que es empecé con el Antiguo Testamento y le empezamos a poner 1, ¿no? Ahí. Ok, mejor cámbienle en letras ahí, para que no se confunda. Sí, le puse al primera parte mejor, del Antiguo Testamento, inciso A. Hay que ponerle mejor así, porque yo le dije 1 otra vez. Y no así no se va a captar. Sí le puse yo A. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Y ordénenle tú como ustedes, como puedan, porque ahorita vamos a ir con el último paso, no sé cuál sea. B. Último paso, ok. El último paso es hacer oración. Ok. Repitan conmigo. Te damos gracias, Padre Dios, por este momento que nos concediste, reunirnos como discípulos de Cristo. Danos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien.